Hoy tenemos el placer de contar con dos personas a las que la Ortiga admira mucho porque hemos trabajado con ellas en varias ocasiones. Elena Samperio, psicóloga y psicoterapeuta, compañera de la Ortiga Colectiva, y Seila Fernández Arconada, artista multidisciplinar. Como es un encuentro informal, yo prefiero que sean ellas las que os cuenten un poco quiénes son y a qué se dedican. Luego van a hacer sus intervenciones, nos van a hablar del tema de hoy, de las prácticas artísticas y los cuidados, desde sus experiencias, desde sus disciplinas, desde su manera de estar en el mundo y de aprender también. Y luego, como os decía antes, pues pasaremos a tener esa tertulia, ese debate, a abrir preguntas, etcétera. Así que cuando queráis, Elena, si quieres comenzar tú, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias María, gracias Sheila también, que yo tengo muchas ganas de escucharte también a ti. Bueno, y escucharos a todas y todos los que estáis, porque como dice María, al final esto es un encuentro informal entre personas y creo que también un poco el objetivo es este, ¿no? Que podamos compartir experiencias entre todas. Bueno, como dice María, yo soy Elena, mi formación es en psicología hace ya unos cuantos años. Me especialicé en psicología social, porque bueno, en mí siempre había un poco esta inquietud, ¿no? De qué pasa en los grupos también, ¿no? No únicamente individualmente y cómo nos afecta, ¿no? A todos las condiciones, los contextos y las relaciones en las que nos estamos moviendo. Mi recorrido tiene mucho que ver también con el voluntariado y la cooperación. Toda esta inquietud y estas sensaciones, ¿no? De trabajar individualmente con los adolescentes y ser muy consciente de cuánto les pedíamos y cuánta carga les poníamos a ellos individualmente, ¿no? Para cambiar, para mejorar, para una vez más como encajar, ¿no? En lo que se les pide socialmente, ¿no? En una etapa absolutamente explosiva como es la adolescencia, me lleva a formarme en sistémica, que inicialmente tiene de cara a la intervención, mucho que ver con la intervención familiar, pero que al final la manera en que la sistémica entiende a las personas es como que todos formamos parte de sistemas más amplios, originalmente nuestra familia, pero bueno, pues que también tenemos los sistemas profesionales, la propia sociedad, la cultura a la que pertenecemos y las redes en las que estamos insertas. Entonces, desde ahí, en los últimos 6 años, codirijo un nuevo programa que ha permitido ir desfocalizando la atención de los adolescentes para que la intervención tenga mucho más que ver con los sistemas en los que están los chicos y las chicas y las familias a las que pertenecen. Un poco la hipótesis sería como si vemos la punta del iceberg, ¿no? Y lo que estamos considerando una conducta adolescente pues inadecuada o lo que sea, entender, ¿no? Que tiene que ver con el reflejo de las relaciones que están viviendo, que quizás es la respuesta más ajustada que encuentran al contexto al que pertenecen. Entonces, todo mi recorrido tiene que ver con esto, ¿no? Hay como una inquietud constante en entender el bienestar o el sufrimiento también, no como un error individual, ¿no? O no como un problema que portamos cada uno de nosotros, que es necesario buscar sus causas, diagnosticar y tratar, sino más bien como una señal de información que nos está dando como qué pasa, ¿no? Con el contexto en el que estamos. Es decir, entender el malestar que las personas estamos presentando, que es evidente y que las cifras hablan, ¿no? Escandalosamente de ello en España, en Europa, también con los adolescentes, de cuánto sufrimiento hay, y entender que está siendo un reflejo de que algo nos está faltando, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestras relaciones. Aparte de eso, y por vincularlo con lo artístico, porque esta es mi parte quizás, ¿no? Formativo profesional, pues he podido formar parte en los últimos años, siempre que he podido, de algunas iniciativas o proyectos culturales. Todo esto que hemos visto, ¿no? Que el enfoque sistémico como una persona que forma parte de sus redes familiares, sociales, culturales, y teniendo en cuenta que no podemos entonces desvincular cuando estamos delante de cualquier persona o grupo del contexto y del entorno en el que vivimos, el foco desde la salud mental comunitaria tiene mucho que ver con cómo creamos, cómo sostenemos los vínculos, porque
bueno, las personas somos eminentemente sociales y mamíferas, ¿no? Nos regulamos incluso emocionalmente junto a otros. Un niño chiquitín, cuando llora, o adulto, vamos, la manera en que nos calmamos es junto a otro cuerpo o ante una mirada, ¿no? Necesitamos ser vistos, necesitamos ser comprendidos. Entonces, ¿cómo nos afecta ahí todo esto de la precariedad, si tenemos tiempo o no? Para dedicarnos, si estamos más o menos aislados, ¿no? Poblaciones en las que pueda haber iniciativas, si sentimos que tenemos, o sea, si hay en nosotros un sentimiento de pertenencia, ¿no? A una comunidad o lo que sea, es súper, súper importante. Y aquí os quería compartir alguna iniciativa cultural en la que he podido... A ver... Vale, esta fue muy interesante porque en Italia, la temporada que estuve viviendo hace 3 años, además es genial porque vincula directamente a la salud mental con la cultura. Hay un proyecto de un psiquiátrico, no sé si sabéis, que en los años 70 Basaglia, bueno, fue esta ley de cerrar, ¿no? Lo que eran los antiguos manicomios y generar recursos comunitarios también con esta idea del posicionamiento de profesionales que están más cerca, ¿no? De la comunidad y no con su bata médica diagnosticando y desde ese poder, ¿no? Ejerciendo como sobre los otros. Entonces, fue un antiguo hospital psiquiátrico que lo han convertido en un espacio cultural que es enorme, en el que forma parte toda la comunidad y también personas, ¿no? Afectadas por temas de salud mental. Y bueno, con la idea de dar también desde el arte, yo creo que hemos llegado algo maravilloso, ¿no? Que es resignificar, ¿no? Y dar una nueva narrativa a lo que se ha entendido de una manera hasta el momento, desde una mirada mucho más artística, por supuesto comprensiva y humanizadora y lúdica también, ¿no? Entonces, a día de hoy generan un festival cada verano de teatro en el que hay un montón de propuestas, está súper abierto y es inclusive horizontal para todas las personas que quieran formar parte de él. Y bueno, a mí me pareció súper chulo cuando pude estar. ¿Y qué más? Bueno, esto ya fue viajando y es mucho más como observadora, ¿no? Que otra cosa me pareció súper interesante porque a raíz de una amiga conocimos a una chica que vivía allí, ¿no? En este barrio en Medellín, en Colombia. Y Comuna 13 es este barrio que se ha visto absolutamente transformado a través del arte de los grafiteros, que han podido dar como un nuevo sentido también, hombre, también porque ha entrado mucho el turismo, todo hay que decirlo, pero ha generado quizás en ellos, ¿no? O sea, la chavala lo contaba emocionada que llorábamos. Recuerdo mucho como esta cosa de un poco poder ser más orgullosos del barrio, ¿no? En un barrio del que si tú decías que eras de allí, pues obviamente estaba como súper mal visto a poder sentirlo desde otro lugar. Bueno, después aquí hay otros proyectos que tienen más que ver con lo comunitario en Barcelona, pero yo quería contaros experiencias como mucho más cercanas. Esta fue una experiencia súper bonita de hace un año a través de la danza, una artista cántabra que quizás conocéis, bueno, ella es brasileña, pero reside en Cantabria, que es Mari Paula, que crea esta experiencia al relente con mujeres con cuerpos no entrenados, que no tienen que tener ningún tipo de experiencia en danza. La idea es como que la danza sirva como de mediadora, ¿no? Y de integradora, y también para compartir cuerpos desde otro lugar, ¿no? No cosificado, y la experiencia es bellísima porque culmina en una performance en la ciudad y eso se comparte con el público, y yo creo que para mí lo más representativo es como este círculo, ¿no? Que se genera durante una semana compartiendo ahí red porque, bueno, se generó como una situación de seguridad que, para que os hagáis idea, yo terminé cantando con un micrófono, o sea, que esto me lo llegan a decir y no me lo creo, ¿sabes? Creo que es algo que el grupo fue creando y generando tal sensación de seguridad que todas pudimos como gozarlo muchísimo, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que son experiencias como muy sencillas, pero todas ellas tienen algo en común, ¿no? Y que al final quizás lo que a mí me ha quedado es como el arte como una forma de cuidado, ¿no? Y de conexión entre nosotras y de disfrute y eso, y que permite a veces también como superar un poco, ¿no? Narrativas más cronificadas en torno a lo que es
el bienestar o no, ¿no? A cambio del sufrimiento. Imaginad que yo trabajo en consulta privada también y muchas veces parece que el mandato es como que la salud mental se construye ahí, ¿no? En soledad, en consulta, de manera individual. Y bueno, yo creo que parte de mi planteamiento o de lo que he ido acumulando a lo largo de estos años o lo que me atraviesa tiene que ver con la necesidad de ser conscientes de que ir atravesando un poco, desfocalizar el cuidado como un acto de lo individual hacia más un derecho colectivo, ¿no? Y que se haga en comunidad. O sea, si necesitamos ser vistos, necesitamos vistas, necesitamos tener derecho, ¿no? a parar, a pertenecer, a poder expresarnos, y eso también a veces hay que hacerlo, pues eso, a través del cuerpo y de la voz, y no desde la patologización, una vez más, y el peso que se nos pone individualmente, ¿no? A cada una de nosotras. Entonces, esto yo creo que lo puedo dejar porque no hay mucho más que enseñaros en cuanto a imagen. Sí, como quedarnos con esta idea, ¿no? De ir pasando del cuidado de lo individual a un derecho colectivo, porque aparte, no sé si tenéis la misma sensación que yo, pero yo sí que tengo la sensación de que de los últimos años para acá se habla un montón de cuidado y cómo tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero ¿y qué es el autocuidado al final, ¿no? Y parece como una tarea más, ¿no? Que el sistema nos dice, tienes que cuidar, tienes que aprender a regularte, tienes que ser capaz de... Lo voy a poner así en plan irónico, ¿vale? Que algunas de estas cosas yo las hago, ¿eh? Y son preciosas todas ellas de... Pero y una alimentación súper equilibrada y también meditar y también esto y lo otro, ¿no? Y que no está mal, pero si estamos hablando del cuidado como una cuestión de derecho colectivo, tenemos que hablar de, pero ¿y con qué nos vamos a cuidar? Si no tenemos tiempo, es decir, ¿con qué red contamos? ¿Podemos acceder o no podemos acceder al cuidado? ¿Hay realmente espacios seguros para las personas para cuidarnos juntas? ¿Hay espacios realmente de expresión o los que seamos escuchadas ya como comunidad, no que vengan y nos ofrezcan, ¿no? Ya el producto cultural hecho, ¿no? Hay un espacio en el que yo con mis vecinos pueda proponer lo que necesitamos. Entonces, si entendemos el cuidado también como un derecho colectivo, esto exige políticas públicas y prácticas comunitarias en nuestros territorios cercanos, ¿no? Que no sea algo que súper ajeno y súper alejada, ¿no? Para poder hablar de lo que decimos, de pertenencia, de vínculos, que necesitamos vincularnos las personas y de identidad. Bueno, por eso de salud mental, comunidad, pues no deberían separarse, ¿no? Poder tener estos espacios y reivindicar un poco algo que con María lo he hablado muchas veces, ¿no? Desde la Ortiga, que esos espacios además puedan ser lúdicos y de disfrute, y que nos conecte con el potencial humano, ¿no? Que toda persona tenemos y con los recursos que tenemos, porque si no, a veces algo que pasa, al menos en el ámbito de la psicología, es que... bueno, sabemos, ¿no? Que hay situaciones de sufrimiento máximo que deberíamos, por supuesto, evitar y hay que abordar. Y para eso estamos los diferentes dispositivos. Pero a veces ahondar y ahondar y ahondar, ¿no? En la situación de sufrimiento o en la situación traumática produce una revictimización, ¿no? De las personas. Entonces necesitamos esos espacios también que permitan, como decía, un poco trascender o ampliar, ¿no? La narrativa a las personas y bueno, abrir ahí un halo, ¿no? de esperanza. Y ya por último, y voy acabando, que me enrollo un montón, decir también que los cuidados como una cuestión sí política, ¿no? Porque es verdad que han estado relegados al ámbito de lo privado. Es verdad que en general han sido feminizados, ¿no? Y precarizados. Y si estamos diciendo que bueno, se trata de un acto íntimo, pero también es una posición política, tenemos que seguir planteándonos quién cuida, en qué condiciones podemos cuidar, quién cuida a los que cuidan, porque esto implica parar, esto implica redistribuir el poder relacionalmente y en lo social también, ¿no? Implica redistribuir los tiempos también, implica que podamos sentirnos apoyados. No sé si no tenemos esos espacios con los que conciliar, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Si lo estructural es muy complejo. Y eso, crear, ¿no? Espacios donde podamos ser sostenidas
y no continuar, ¿no? Por esto que os decía antes del autocuidado, un poco en la línea, ¿no? de lo productivo y del sacrificio, ¿no? Tener el cuidado como desde ahí, sino que, bueno, pues nos podamos sentir acompañadas en el parar, en fallar, en conectar, en disfrutar, en pertenecer y en ser reconocidas, ¿no? De alguna manera. Que al final todas estas cosas, insisto, como seres relacionales que somos, ser reconocidas, ser validadas, pertenecer, vincularnos, cuidarnos, es algo que sí o sí tenemos que hacer colectivamente, porque de forma aislada es que el ser humano no lo puede hacer, son actos sí o sí relacionales. Entonces, este sería un poco mi planteamiento inicial. Muchas gracias, Elena. Da gusto A escuchar, vosotras. ¿no? Desde posiciones mucho más sociales de la psicología y de los cuidados. Yo estoy encantada, además que vengo de las ciencias sociales, me encanta como algo que está, antes comentabas, bueno, he hecho un montón de anotaciones, pero que se pueda como expandir hacia lo social, ¿no? Y potenciarlo también desde ahí. Gracias, Elena. Seila, cuando quieras. Hola, muy buenas, encantada de veros a todas y bueno, pues yo voy a continuar con un poco desde mi práctica. Yo soy artista e investigadora multidisciplinar, he crecido en un entorno rural al cual me siento muy arraigada y esa cuestión del arraigo es algo muy importante en el trabajo que hago porque a partir de desde que estudié Bellas Artes, cuando tenía ya pues la capacidad de poder decidir como un poquito dónde quería ir abordando el trabajo, empecé a ser más nómada, empecé a moverme y soy artista migrante desde hace más de 20 años. Siguiendo un poco esta creencia en que las prácticas artísticas y este proceso tiene una magia que es muy valiosa y que compartirlo para mí es algo muy importante. Entonces ahí no diferencio mucho entre lo que es mi vida y el trabajo, digamos, en el sentido de que pues me muevo con ello y es parte como un poco de las dinámicas de lo que experimento, ¿no? El trabajo que hago no es como un artista que trabaja en su estudio, sino más bien estoy trabajando mucho desde el entorno colectivo, colaborativo, lo que yo llamo prácticas ecosocialmente comprometidas, y ahí es donde entra un poco esta inquietud de querer pues comprometer, querer relacionar, y es un proyecto, son trabajos muy relacionales que abordan pues trabajar con personas, creando metodologías para trabajar con personas de formas diferentes, siempre situadas en los contextos que suceden y siempre con unos niveles de respeto y de abordar dinámicas. O sea, los trabajos, digamos, suelen ser siempre vinculados a incertidumbres ecosociales contemporáneas, o siempre hay unas ciertas problemáticas que se abordan en diferentes contextos, ¿no? Entonces ahí algo me inspira mucho, pues trabajo mucho con temas con la transdisciplinariedad, me inspira mucho pues el ecofeminismo, el pensamiento sistémico, prácticas humanitarias y ecológicas, muy ligado también a prácticas informadas sobre trauma, también manejo de conflictos, que he estado trabajando mucho porque son herramientas y son, digamos, constelaciones de saberes que son requeridas para trabajar en colectivos que suelen ser siempre muy diferentes. Entonces, he ido poquito a poquito añadiendo como estas herramientas dentro de este trabajar y siendo más consciente cada vez más de que estaba trabajando pues con este tipo de tema, ¿no? Como son los cuidados, pero sin articularlo casi desde la práctica, porque efectivamente si estás compartiendo espacio con diferentes personas y también cómo construyes, para mí el cómo es muy, muy importante. Entonces, una de las cosas que sí pues bueno, donde habito, digamos, es en esta maraña de relaciones que conecta no solo entre personas, sino también con el mundo más que humano, porque trabajo mucho con la perspectiva más de ecosistémica, digamos. Y bueno, pues ahí uno de los aspectos, por eso mencioné esta parte de ser migrante, a mí me llama mucho la pregunta de cómo cuidar en tiempos en los que
estamos en movimiento y en los tiempos en los cuales somos una comunidad global dentro de nuestras pequeñas realidades, ¿no? Y que somos interdependientes de tal manera que dependemos de personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Y esas personas dependen de nosotros y a su vez, si lo ampliamos hacia miradas más en naturaleza, ¿no? En el ecosistema. Entonces, para mí eso es algo muy, muy esencial en la filosofía de trabajo que llevo, y también pensando eso, en cómo los cuidados, pues esas capacidades del ser humano, de cómo pues ser consciente de nuestro propio cuerpo y cómo nos relacionamos con otros, cómo bueno, somos sensibles a sus sensibilidades y respondemos de acuerdo, ¿no? a cómo pues, podemos aportar o cómo nos pueden aportar, un poco la reciprocidad, ¿no? Entonces, bueno, son elementos ahí que quería como compartir, un poquito pensando en que mi inquietud más grande, digamos, y yo creo que lo he ido viendo poco a poco a lo largo de los años, es crear comunidades de aprendizaje que son comunidades de resistencia, pero a saber de apoyo mutuo, y que tienen y que cada vez son más predominantes, o sea, más importantes, perdón, más prioritarias en lo que es el trabajo que me importa, ¿no? Que es más que el propio resultado. Me interesa mucho los legados, los vínculos humanos que van más allá de quedarse en un proyecto temporal, y que crecen a lo largo de los años y que se tejen además entre ellos, ¿no? Y es algo que me he dado cuenta a lo largo de haber trabajado en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, bueno, quería como de alguna manera pues resaltar estas pequeñas notas, y que me gustaría ahora compartiros algunas imágenes de varios proyectos que de alguna manera no son muchos los proyectos que he realizado, pero sí que pensaba que estos 4 proyectos podrían como dar estas pinceladas adicionales a lo que he mencionado, un poco ligando eso, el concepto de práctica artística, como yo la veo, y los cuidados, ¿no? Que es un poco el hilo conductor de esta conversación, y que a la cual me gustaría expandir en lo que Elena ha comentado. Así que, bueno, voy a intentar compartirlo, a ver si puede ser. ¿Se ve? Sí, Sheila, sí. Perfecto. Bueno, pues ahí quería compartiros un proyecto que sucedió hace años, pero que es un proyecto de muy larga envergadura en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzos, porque los proyectos que suelo trabajar son proyectos basados en proceso, en una investigación que parte, digamos, de entender un territorio, y que poco a poco trabaja con ese territorio, pero con las personas que se vinculan a él. Entonces, para mí es súper importante que esos proyectos sean permeables y que sucedan en colaboración. En este caso, este proyecto, Sambuén, busca un poquito abordar una temática muy difícil en Reino Unido, que es muy difícil en muchos contextos, como son las inundaciones, desde el enfoque de la relación entre el ser humano y el agua, en cómo pues nos relacionamos y cómo se relacionaban esas personas que vivían en el territorio, desde lo ancestral hacia lo presente, viviendo constantes inundaciones, porque es un territorio que de hecho se llama la tierra de las personas en el verano, lo que significa, Somerset significa the land of the summer people, las personas que vienen a vivir aquí en el verano, y que básicamente muestra que sabían ya desde el origen de este pueblo, este territorio, que estaban solo viviendo, digamos, con el territorio en el verano, ¿no? Y que ahí tenían estas dinámicas y estos ciclos a los cuales tenían que aceptar y vivir con ellos, o cómo sobrevivir o vivir con ellos de maneras productivas para estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso buscamos la forma de tejer con las problemáticas, porque había muchas divisiones en cuanto a ello. En el 2014 hubo una inundación muy fuerte que realmente lo que hizo fue dividir más a la población local. Entonces había diferentes intereses y diferentes agentes que en sí no hablaban entre sí. Entonces buscamos las formas de crear espacios diferentes para poder articular esa relación entre los seres humanos y el agua. Uno de ellos fue la construcción de este barco que se llama Flatner, que fue un barco rescatado de la historia, porque era un barco que
aparecía en libros, en fotografías, hay algunos en algunos museos, pero no que se estuviera utilizando. Entonces creamos una réplica de ese barco junto a personas locales que lo hicieron suyo, que era su propia identidad, y que a partir de este proceso surgieron muchas otras iniciativas que durante años fueron haciendo que el proceso creciera aún más, y que ni siquiera nosotras, es una colaboración entre Sage, Bryce y yo, y con personas locales afectadas por las inundaciones, ni siquiera nosotros, el corazón del proyecto sabía que esto iba a pasar, ¿no? Porque no íbamos como un poquito viendo a ver qué era lo que realmente podríamos aportar, pero primero desde la escucha profunda, digamos, a la hora de responder, ¿no? Y aportar para un poquito ver cómo lo recibirían, ¿no? Entonces, en ese caso, siento que ahí, pues, este proyecto hizo mucha incidencia no solo en lo desconocido, por el trabajo que es algo que no sabíamos dónde iba, sino también un poco en incidencia en las políticas locales que incluso hubo un cambio de ley, ha habido varias respuestas desde este proyecto, ¿no? Entonces, algo que sí que considero y que quería remarcar con el proyecto es el tiempo compartido es vital, y cómo sucede, ¿no? Cómo compartimos tiempo y cómo creamos redes que se mantengan en el tiempo. El proyecto Cueva de Sombras, Plantas de Luz, un poco creó una especie de puente entre el pasado y futuro. Este proyecto surgió en el marco del proyecto Pedagogías del Mañana, Educación Ecosocial, Escenarios de Futuro y Arte, que estuvo organizado por el Museo Reina Sofía y la cooperativa Garúa. Y yo fui invitada como artista trabajando con el Colegio Cuevas del Castillo en Cantabria. Entonces ahí el Colegio Cuevas del Castillo está justo en un entorno muy, muy especial, porque tiene pues unas cuevas prehistóricas y bueno, lo sitúan en un entorno rural que me es muy familiar a mí. Yo soy muy cerca de un lugar muy cercano a ello, y empezamos a investigar conjuntamente esta relación con las plantas que surgía pues de ver que en ese año, en el 2023, Cantabria se veía muy amarilla, no era verde, y surgía realmente de estar observando, de hacer diferentes marcos experimentales con los niños, sacándolos del colegio, buscando formas de sentir y sentirnos parte del ecosistema diferente. Eso fue un poco una iniciación a través de la cual yo les hice una serie de invitaciones, y poco a poco fuimos construyendo esta como narrativa conjunta que surgió en la creación de unas plantas que fueron proyectadas, de hecho, en la Cueva del Castillo, como plantas que no existen en las cuevas, porque en las cuevas la mayoría de las representaciones rupestres son animales, y esa es una de las investigaciones que continúo, de hecho, a lo largo del tiempo, pero fue iniciada con este proyecto, pues que dibujamos estas plantas del pasado. Y también se hizo una serie de espacios de diferentes diálogos, diferentes conexiones, creando diferentes vínculos con lo familiar, que llevó a crear un ritual colectivo en el Museo Reina Sofía en Madrid, donde los niños y las niñas se comunicaron con las plantas del futuro. Entonces todo eso fue llevando todos los materiales que habíamos creado a lo largo del proceso, y buscaba un poquito esos vínculos, ¿no? Expandir esos vínculos que partían pues de lo más cercano, y también valorando el conocimiento de esos niños rurales que buscaban comunicarse y buscaban crear a través de esta mediación con las plantas, ¿no? Ahí estoy contando un poquito, algo muy rápido de los proyectos, porque suelen ser proyectos con muchas capas, pero si tenéis alguna pregunta a posteriori, yo contenta de responder. Paso a unos proyectos que son más recientes y que llevan gran parte de mi energía en los últimos años, porque en 2022 como sabéis, se comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Yo decidí ir a Ucrania en septiembre de 2022, puramente vinculando un poco
el trabajo que había realizado anteriormente en Ucrania. La primera vez que estuve allí fue en 2016. Estuvimos trabajando en un proyecto en el cual se vincularon artistas con trabajadores sociales, con activistas, con diferentes personas del ámbito local en Donbass, nacional en Ucrania e internacional, buscando cómo tejer en un proceso ya de posconflicto en el 2016. A partir de ahí estuve trabajando en muchos proyectos que integraban diferentes disciplinas, diferentes profesionales, y en 2022, precisamente por estos vínculos, algo que me parece muy importante de remarcar de los proyectos, que siempre estos proyectos que son de largo alcance, que tienen estos procesos creativos que son magia para y que permanece de alguna manera, son vínculos de por vida, ¿no? Entonces ahí es algo que en el 2022, para mí el privilegio también de poder trabajar en diferentes proyectos internacionales se convirtió en una responsabilidad que decidí abordar y decidí ir a apoyar a colegas y amigos que estaban en una situación difícil cuando en estos entornos, ¿no? Entonces, un poco sintiendo como querer buscar la reciprocidad en el sentido de un poco desde el trabajo y desde las formas de hacer, ¿no? Intentarlo llevando a la coherencia y un poco desde el sentir de querer aportar. Y es por eso que varios proyectos surgieron, así es como se entremezclan los últimos años, proyectos artísticos que se relacionan con el mundo formal, académico, formal y no formal, pero también las prácticas humanitarias y las prácticas ecológicas son esenciales en mi trabajo, el activismo es esencial en mi trabajo, y ahí es donde, este proyecto surge de esos momentos que son muy personales, que cuando estuve allí en el 2022, entre bombardeos diarios, muchos de los momentos en los cuales necesitaba yo propiamente para respirar era ir hacia el río. Y buscaba todos los momentos que dentro de toda esa locura de diferentes acciones para ir al río y para tomar aire en estas situaciones y volver y continuar con los quehaceres, ¿no? Y ese proyecto en sí, esa acción en sí me llevó a escribir un proyecto que fue Dnipro River Eco-Social Belonging in Wartime, que es el proyecto sobre el río Dnipro. El río Dnipro es el río más importante de toda Ucrania, que de hecho es como una línea de norte a sur en mitad del país. Y es un río que está muy, muy arraigado hacia la identidad ucraniana, muy cercano a las personas. Es un río que da vida y que en este caso, y que era algo como muy importante remarcar, que era testigo también de esa guerra, estaba viviendo esa guerra como un cuerpo de agua adicional a cualquier otro cuerpo de agua humano que vivíamos en estos entornos. Y decidí como escribir un proyecto para Culture Move Europe, intentar comenzar ese proyecto desde la investigación e intentar ver si ese río era importante para también las personas locales, darme cuenta de que era algo como esencial en esos tiempos de miedo, de incertidumbre, el conectar con la naturaleza mucho más de lo que me había dado cuenta como persona individual, ¿no? Ahí y llevar diariamente espacios muy pequeños, íntimos, ofrecer esos espacios a diferentes personas en diferentes lugares de este río en Kiev. Y bueno, esto es como un proceso que todavía está sucediendo, pero que entremezcla mucho el diálogo poético-político con el río y también mucho todas las cuestiones de salud mental que están muy vinculadas a estos espacios y que en cierto modo me gustaba mucho, bueno, me parecía muy importante como remarcar aquí como uno de estos espacios que todavía está vivo. Y que, bueno, ahora mismo hay un proceso de recopilación de historias que van a ser voces del propio río Dnipro y que hay unos siguientes pasos para que pronto suceda. Ya contaré más sobre ello. Y bueno, ahora voy a contaros el último de los proyectos en los cuales he estado trabajando. Soy mentora de Art Therapy Force en Ucrania. Trabajamos mucho con niños que viven cerca de las comunidades, viven en las comunidades cerca del frente de guerra, en la zona este
sur de Ucrania, en zonas de digamos, un peligro que ni siquiera yo puedo imaginar de ninguna manera, a pesar de haber vivido parcialmente alguna de esas situaciones, y que bueno, ahí es donde he aprendido muchísimo más a trabajar con prácticas informadas por el trauma. Entonces ahí es algo que quería mencionar también, es algo que en estos proyectos somos un equipo muy amplio en el que se incluyen psicólogos, se incluyen trabajadores sociales, se incluyen muchas personas muy comprometidas. Es uno de los proyectos más como articulados en los que he trabajado en mi vida, porque ahí es donde se nota mucho que somos muy conscientes de que estamos trabajando con personas muy frágiles y que esa fragilidad no es visible. No es visible a los ojos de nadie hasta que de repente en cualquier momento pues puede suceder alguna situación en las cuales pues detone como el visibilizar, ¿no? las emociones a través de pues sí, pues cualquier tipo desde un olor, desde una historia, puede hacer que recuerden situaciones de peligro y estos espacios pues hemos recibido como formación de psicólogos y diferentes espacios, ¿no? Que es importante como tener en consideración, ¿no? El cómo, sin poder anticipar del todo, cómo poder trabajar en estos espacios tan impredecibles, pero a su vez en el que buscamos crear unos espacios colectivos de intimidad, en el que se cree ese apoyo mutuo también entre los niños, en el que sientan esa confianza en el menor tiempo posible para poder construir y que sientan libertad a la hora de crear conjuntamente, ¿no? Es algo como muy importante porque a pesar de que esos niños retornan a sus comunidades donde están viviendo ese peligro constante, estos espacios son vitales para ellos, para tener esas memorias y esos vínculos también con esos niños que hacen que puedan seguir adelante. Entonces, he estado en varios de esos proyectos, uno de ellos es esto, os he metido simplemente, he puesto unas fotos ahí pues de las situaciones de estar. Yo busco mucho ser más ecosistema, entonces se buscan diferentes formas de articular pues es muy intergeneracional a veces, hay diferentes como modus operandi, diferentes como espacios en los que estamos, pero se busca llevar a los niños a lugares que son un poco más seguros, que no siempre son seguros. Aquí estábamos muy cerca, a 30 kilómetros de Moldavia y en las noches había drones sobrevolando el territorio, ¿no? Entonces, a pesar de que se buscan las zonas más seguras en las que se puede llevar para intentar soltar esas energías, sí, pues buscar un poquito el aportarles esa tranquilidad y esa paz momentánea para poder continuar, ¿no? Entonces ahí quería como combinar un poco tanto trabajo con proyectos con adultos y también como con niños, un poco pensando en que a pesar de que sean como diferentes contextos culturales, una de las cosas que a mí me parece como muy importante de remarcar es que haber vivido tanto en territorios que han sido pues que son frágiles, vulnerables por medios de guerras, pero también de desastres naturales, como pueden ser las inundaciones, pero también otro tipo de desastres, ¿no? Cómo trabajar en estos entornos que son frágiles, que son difíciles y que de alguna manera, pues para mí es muy importante pensar en cómo el proceso artístico puede contribuir ahí. Y ahí es donde hago como un pequeño añadido, ¿no? De que considero los procesos artísticos de esa manera más multidisciplinar, en las cuales respondes utilizando diferentes técnicas, pero también que no son para nada lo que la arte terapia ofrece. O sea, es algo muy diferente y para mí yo busco crear esta diferencia también, en el que no es buscar cómo crear el sanar, digamos, sino más bien es como buscar también tejer entre esa parte de salud mental comunitaria, ¿no? Que puede estar ahí, que parte de lo individual o lo colectivo, pero también el cómo empoderar
empoderar a través de sentirse parte de, sentirse esa pertenencia al territorio, ese ser parte, ¿no? O ser más ecosistema que busco con el trabajo que hago, tanto desde la parte más académica y trabajando con científicos en colaboraciones entre arte y ciencia, pero también en estos entornos más bien entre pues actividades más bien un poco más lúdicas dentro de un marco más plural y no formal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí os comparto esto y podemos seguir como, bueno, pues hablando más de lo que os interese en la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheila. Es un placer escucharte como siempre, es un placer haber escuchado a las dos. Voy a resumir nada, 4 líneas de ideas que habéis estado comentando y luego dejamos de grabar y abrimos la conversación, que seguro que hay preguntas o cuestiones que las personas que se han conectado pues también nos quieran preguntar. Ideas que han salido y otras muchas, yo anoto las mías. Elena hablaba del acceso al cuidado, quién accede al cuidado, cómo se accede al cuidado. Me parece muy importante la idea de cuidados como un derecho colectivo. También cuando plantea ese viaje de lo individual a lo colectivo, ha hablado de la perspectiva de género, ya sabemos quiénes cuidamos más y cómo cuidamos y la precarización. Ha hablado de la necesidad también de reivindicar políticas públicas, pero no solo políticas públicas, sino prácticas comunitarias, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho que decir pues, en este tipo de encuentros, ¿no? Que son informales y pretenden tejer también a partir de ahí. Y la idea también de espacio seguro, ¿no? O sea, últimamente se trabaja mucho esta idea de espacio seguro, donde las personas podamos pues, expresarnos y conectar en nuestros malestares, pero también en nuestras alegrías. Sheila me parece muy interesante cómo comenta y hace un recorrido a través de las prácticas ecosocialmente comprometidas, como ella lo llama. Trabaja además desde una perspectiva del arte siempre, y lo sabemos muy bien en La Ortiga porque ha sido mediadora de algunos de nuestros proyectos, siempre desde el arte colaborativo, comunitario, nunca entendido como producto, siempre entendido como proceso junto a otras, y en esas otras, y lo ha explicado maravillosamente bien, puede haber cuerpos de agua, puede haber territorios, de hecho hay territorios, hay elementos de la vegetación, hay animales, hay cuidados, en fin, es un ecosistema muy amplio y muy inmenso, ¿no? En la constelación de su trabajo, de ahí también el que trabaje con equipos multidisciplinares, que por ahí va a ir la pregunta que yo voy a lanzar antes de cerrar la sesión. Y la idea que a mí me parece muy potente, sobre todo para las personas que trabajamos desde la cultura comunitaria, desde el tejido asociativo, las comunidades de aprendizaje y práctica, esta idea de cómo juntarnos más, de cómo pensar futuros más habitables, ¿no? La idea de futuro que también introducía Sheila me parece muy interesante. Y en este sentido os quería preguntar a ambas cómo creéis que se pueden crear este tipo de espacios, ¿no? Cómo potenciar este tipo de comunidades de aprendizaje y práctica, estos espacios de creación, de cuidados, donde pueda haber personas que vienen de mundos muy distintos, de distintas disciplinas, la psicología, la ecología, la ciencia, las ciencias sociales, ninguna disciplina, el estar, el ser, el habitar, en un pueblo pequeño quizás, para generar también estas formas más sostenibles, ¿no? Teniendo en cuenta los temas que se han trabajado en este encuentro, ¿no? Desde las prácticas artísticas, los cuidados, cómo generar este tipo de espacios entre todas. Bueno, yo voy a alguna idea después de escucharle a Sheila, que me ha ilustrado un montón. Me ha encantado escucharte, de verdad. Bueno, de lo que le escuchaba a ella y lo que a mí me resonaba, porque encontraba además, es fuerte, ¿no? Cuando te encuentras con personas con recorridos tan diferentes al tuyo, pero siempre hay puentes, ¿no? Constantemente. Había tantas cosas que me resonaban, ¿no? De lo que ibas diciendo. Y con esto que dices, Mary, de la sostenibilidad, pensaba por un lado, qué importancia, ¿no? Que esos espacios estén insertos ya en los territorios, ¿no? Un poco a raíz de lo que tú decías, que haya ya este arraigo, ¿no? En cuanto al espacio, a la cultura propia del lugar, al contexto en el que estamos, ¿no? Y que de ahí es de donde surja para que eso pueda ser sostenible, ¿no? Que no venga impuesto desde fuera. Luego todo lo que has planteado, que también creo que es súper interesante, de la gestión como más multidisciplinar, horizontal, ¿no? De diversas personas con sus diferentes recorridos, pudiendo aportar cada uno en la medida de lo posible y generando toda esa red, ¿no? de apoyo.
Luego, teniendo como un especial cuidado al cuidado interno, ¿no? Del propio proceso en el que se está entre las personas, los tiempos que se dedican, el que haya, ¿no? Como rotación en las funciones o en los espacios de cuidado, la supervisión de unos con otros, el anticiparse, ¿no? A esas posibles fragilidades en los grupos en los que estamos. Y luego, bueno, pues que pueda haber cierto apoyo estructural, económico, institucional, pero por supuesto sin perder la autonomía, ¿no? Que a veces eso siempre es un equilibrio súper difícil de conseguir. Era un poco así lo que se me venía a bote pronto. Gracias, Elena. Sí, yo añadiría a eso también quizá esos tiempos, ¿no? de identificar, o sea, de comenzar, ¿no? De la escucha, que es muy necesaria para poder de alguna manera tejer con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, sin imponer demasiado, a pesar de que buscando en varios de los proyectos que he trabajado, pues muchas veces esos contextos no dicen, necesitamos esto, ¿no? Sino más bien, pues intenta crear esa especie de a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa conjuntamente, ¿no? Entonces, yo creo que es que suceda más este tipo de comunidades de aprendizaje tiene que ver mucho con la confianza, también desde los organismos institucionales, ¿no? De crear estructuras que sustenten de alguna manera como estos recorridos que lo único que hacen es enriquecer los territorios, ¿no? Y las comunidades. Porque vemos lo familiar de maneras diferentes. Ahí es una de las cosas que valoro muchísimo o que identifico, ¿no? De cómo para mí los procesos artísticos son, ¿no? Es como situar, pero también experimentar, ver, sentir lo familiar de formas diferentes, ¿no? Pero sin correr, ¿no? O sea, buscando esos procesos que tienen un a poquitos, ¿no? Y eso es algo para mí como muy importante si queremos que, bueno, pues que estos espacios tengan un legado, ¿no? Aunque por supuesto que siempre tienen legados desde las memorias de las personas que participan, ¿no? O sea, no es romantizar para nada decir, va a seguir para toda la vida un proyecto, ¿no? No es así, sino que se transforma, ¿no? Se va, igual el proyecto como se diluye y surge otra cosa, ¿no? Y ahí es donde se va tejiendo con las dinámicas locales de cada territorio. Y también una de las cosas que sí que ahí me gustaría añadir es precisamente el pensar en redes de aprendizaje o redes de apoyo mutuo translocalizadas, ¿no? Que eso es algo también que es lo que mencionaba un poquito, es de ser migrante, ¿no? Cómo nos ubicamos en el mundo siendo y no siendo de lugares, ¿no? Pero también cómo podemos tejer diferentes contextos, comunidades que están atravesando mismas problemáticas, además. O sea, se me para a pensar en un montón de megaproyectos que están sucediendo en diferentes territorios, los cuales afectan a comunidades en formas muy similares, ¿no? Y también en situaciones de contexto de guerra o en cualquier otra, ¿no? Cómo tejer, cómo buscar las formas de generar este apoyo mutuo también desde el extremo de la supervivencia, ¿no? Que puede llegar a suceder, ¿no? Entonces ahí busco como pienso en diferentes formas, ¿no? Desde lo local hasta lo global y las sinergias que pueden surgir ahí, pero efectivamente yo para mí la importancia de cómo es necesario invertir más en este tipo de propuestas. O sea, no promoviendo, o sea, no estoy haciendo marketing de ello, pero sí que es en los lugares en los que suceden, la riqueza se nota un montón.